Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Era Verde. Este mes de septiembre lo estamos dedicando a los temas urbanos. Cuáles son las ciudades que tenemos, pero también qué alternativas o propuestas se están generando desde diferentes ámbitos, ya sea instituciones o desde la ciudadanía. Además, bueno, el programa pasado lo dedicamos al tema propiamente de ordenamiento territorial y en esta ocasión vamos a hablar de transporte urbano y cómo nos cuesta movilizarnos, sobre todo por San José. Para hablar de este tema hemos invitado a dos personas que tienen mucho conocimiento en este tema. Ellos son Vladimir Klochkov, quien es el director del Departamento de Gestión Urbana de la Municipalidad de San José. Bienvenido, Vladimir. Buenas tardes. Y también hemos invitado al señor Mauricio Leandro, quien es psicólogo ambiental y profesor universitario acá en la Universidad de Costa Rica. ¿Qué tal, Mauricio? Muchas gracias por la invitación. Gracias a los dos por participar en el programa de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa para ir a ver esta primera cápsula con un poco más de información sobre este tema y que hemos preparado acá en Era Verde. ¿Qué alternativas propondría usted para reducir el caos vial y la contaminación que hay por exceso de vehículos en San José? ¿Qué alternativas? Quitar los buses del centro de San José. Tiene que haber algo nuevo porque San José no han hecho nada en muchos años. Aquí no es tanto los carros, es lo mal que se maneja. Sí, el tema de tanta parada de bus aquí en San José, o sea, eso hay que sacarlo. Dejar de estar abriendo tantos bulevares para que el tráfico sea más fluido. Y que disminuyan los carros como han estado haciendo con las placas por día. El tranvía es una buena solución, ¿verdad? Para lo que es la menos contaminación. La gente usará más el transporte público. Pues no sean tan vagos y anden a pie en usar carros. Un día sin automóviles, solo bicicletas y ese tipo de medidas, eso sería bueno, que lo hicieran aquí en Costa Rica sería ideal. Mucho carro y poca bicicleta. En España se está poniendo ahora mucho de moda la bicicleta. Hay que ponerlas de empezar, ponerlas de moda, creo yo. Utilizar el tren y no utilizar tanto el carro, no es tan necesario. Bueno, a mí me gusta mucho andar en bicicleta, ¿verdad? Pues para la contaminación ya tendríamos que caminar un poco. Aunque Costa Rica es un país pequeño con apenas 4.5 millones de habitantes, en su territorio transitan cerca de 1.2 millones de vehículos, de los cuales el 67% son particulares. Estos miles de vehículos hacen sentir sus efectos nocivos con mayor fuerza en el gran área metropolitana, donde se alberga aproximadamente al 75% de la flota total de automóviles. Son muchas las personas que, pese al congestionamiento que generan en las calles, aún prefieren usar sus vehículos particulares para desplazarse, por encima del uso de medios de transporte colectivos como buses y trenes o de otros medios alternativos no contaminantes como las bicicletas. Además, la infraestructura vial está diseñada en función de esos miles de vehículos particulares, dejando de lado las necesidades de la mayoría de la población del país, la cual no posee automóvil particular y recurre al uso del transporte público u otras formas de movilización más sostenibles. Diariamente, las calles del país, y en especial las del Cantón Central de San José, se convierten en verdaderos campos de batalla, donde taxis, buses, automóviles, bicicletas, motocicletas, peatones, en fin, todos reclaman su espacio dentro de la infraestructura de este centro urbano, en medio del caos y de la contaminación causada por las emisiones de gases del sector transporte. Estas emisiones representan la mayor fuente de contaminación del aire por dióxido de carbono, y según el informe del Estado de la Nación del 2009, son responsables del 70.6% de la huella de carbono de nuestro país. A su vez, el sector transporte también es responsable de los serios problemas de contaminación del aire con dióxido de nitrógeno, un gas que para el 2008 superó los niveles permitidos por la Organización Mundial de la Salud, convirtiéndose en un factor de alto riesgo para la salud humana y para el ambiente. Este y otros problemas de la situación de movilidad urbana del cantón podrían tener su origen en dos grandes factores.
El primero de ellos es que San José se ha convertido en una ciudad de paso y de cruce vial de carros y autobuses. Las principales calles y avenidas del cantón son altamente transitadas solo para desplazarse de un lugar del área metropolitana a otro. El segundo gran factor que influye en estos problemas es el desaprovechamiento de la infraestructura vial debido a la mala planificación, construcción y control policial para regular el tráfico de vehículos. Estos problemas no han logrado ser resueltos de forma eficiente, a pesar de la existencia de una gran variedad de propuestas. La movilidad tiene que ser incluyente también y tiene que ser intermodal. Transporte público con movilidad activa, que es moverse por sus propios medios, caminar, andar en bici. Entonces las ciudades tienen que ser con mucho espacio urbano dedicado a las personas. Las ciudades están habitadas por personas, no por carros. Como les decía, digamos, de las personas que se mueven, el 80% se mueven en transporte público, pero solo ocupan el 20% del espacio. En cambio, el 20% de las personas que se mueven en transporte privado ocupan el 80% del espacio. Es decir, es una contradicción total. Es ¿cómo se llama? La dictadura del automóvil particular. Es la peor de las aberraciones, las cápsulas de egoísmo. De no tomarse medidas sostenibles, amigables con el paisaje urbano y el medio ambiente, congruentes con las necesidades reales de las y los peatones, usuarios de transporte público, ciclistas, conductores de automóvil y motociclistas, seguiremos bajo un escenario josefino, lleno de humo, caos, presas, malestar y contaminación. Estamos de vuelta en Era Verde luego de ver esta cápsula. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros en Era Verde al teléfono 2511-5921, que es nuestra oficina, o al correo de Era Verde, eraverdeucr@gmail.com, que está saliendo en pantalla, para que puedan hablarnos sobre los temas que a ustedes les interesa que toquemos en este programa. Vladimir, hablemos de causas de por qué hay tanto congestionamiento vial, por qué cuesta tanto movilizarse por San José. Hay gente que dice que es por la cantidad de carros tan excesiva. Desde la municipalidad, ¿qué lectura hacen? Bien, para empezar hay que decir que en el país la competencia de organización de tránsito, organización de transporte, es puramente del Ministerio Central. Y bien, tenemos comisiones mixtas, hemos trabajado en ciertos programas y proyectos conjuntos, pero la decisión final siempre es del MOPT. Hablando de movilidad y buscando una buena movilidad, se acostumbra dividir entre tres elementos. Uno, disposición de las vías. Dos, cómo se organiza tránsito. Y tres, cómo se organiza el transporte público. Sobre disponibilidad de vías, hay que saber que nunca vamos a tener más. Puede ser en la periferia uno que otro, pero en el centro, por el simple hecho de que disponemos de edificios patrimoniales, nunca se podrá ampliar. Y en este sentido, bien, habrá más carros y se queda la misma cantidad de vías. ¿Por qué habrá más carros? No podemos escapar de cómo crecen, cómo se organizan sociedades así económicamente más desarrollados. Ahí hay 2 o 3 veces más carros por 1000 personas. Y ese será el camino. Pero bien, regresando a las vías, que en Londres las calles son igual de estrechas en el centro de Londres, de 11, 14, 18 metros, y cantidad de carros que pasan por esas vías 3 veces más que en San José. ¿Por qué? Así como se mencionó en la cápsula que hemos visto, se construye mal, se comporta mal, no existe policía y entonces, bien, no estamos aprovechando la infraestructura que tenemos. Sobre el tránsito también hay críticas de cómo digamos, organización, desplazamientos de carro privado y carro público, que bien, en el 94, hace ya casi 20 años, existió una propuesta integral de transporte público que proponía más o menos lo mismo que se conocen en Curitiba, en Bogotá. En lugar de
rutas radiales de transporte público se hacen diametrales. Entonces, por ejemplo, en lugar de tener 3 terminales de buses, 3 rutas, 3 concesiones entre San Pedro o Curridabat, centrales rutas de San José y de Pavas, una sola ruta, por ejemplo, Curridabat, San José, Pavas, sin tanto obstáculo, sin tanta demora en el centro. Claro. Bien, y organización de tránsito es también algo parecido, que aquí tenemos un esquema. Es esto que pasa en San José, que todas las radiales de 4, 6, algunas veces 8 carriles llegan a la zona central y ahí no existe ninguna indicación cuál calle es primaria, cuál secundaria. Entonces todos los carros se llenan simplemente por todas las calles. Y exactamente que existen métodos, existen técnicas de cómo se puede diferenciar las calles y, por ejemplo, aquí que tenemos nuestra propuesta que viene desde el 94 y cada gobierno estamos trabajando con el MOPT en una comisión mixta y algo se hace, pero no se maneja todo el concepto general de diferenciación, clasificación de las calles y en el marco de este esquema también vienen calles peatonales. Claro. En cláusula fue dicho que rutas peatonales estorban. No, no es así. Exactamente, si no hubiéramos tenido Avenida 4 o Avenida 0, calle, Avenida Central, Avenida Segunda hubiera estado llena de peatones. Entonces hay que distinguir, aquí tenemos peatonal y a la par de tránsito. Es muy interesante para terminar con esta anécdota. En el año 69, don Alberto Mare, un filósofo y escritor para la página 15 de La Nación, en el 69 describía la idea de supercuadras propuesta por un ingeniero del MOPT hace 25 años, quiero decir, entonces en los años 40, donde proponía hacer supercuadras para el tránsito y calles internas se salvan para carga y descarga, es necesario, peatones es necesario, paradas de transporte público es necesario, pero de este modo también habrá algunas rutas salvadas de parqueos, de carga y descarga. Bien, vamos entonces a dejar de momento ahí, vamos a hacer una pausa en el programa y luego del corte continuamos con más de Era Verde. Estamos de vuelta en Era Verde, hoy hablando sobre movilidad urbana, qué tanto nos cuesta pasarnos por San José, ¿verdad? Pasar de un lugar a otro. Mauricio, vamos a retomar una pregunta del bloque anterior, que es, bueno, viene un poco ligado a lo que decía Vladimir, que uno no puede regular cuántos vehículos hay en San José. Y Mariana Sanabria Curridabat la vez anterior nos había preguntado que si no se ha planificado nunca la flota vehicular del país, ¿qué va a pasar a futuro, verdad? Porque entonces vamos a estar inundados de carros. ¿Coincide usted en que no podría regularse la cantidad de carros en el país? Sí, pero la regulación no puede ser directa. Casualmente el carro lo que responde es a una necesidad de maximización de la utilidad individual. Es decir, cuando usted necesita sacar el máximo de todas sus necesidades, el carro le rinde. ¿Por qué? Porque es una forma rápida, etcétera, etcétera. Donde se puede, obviamente, no en el centro de la ciudad, porque eso está claro. Creo que la discusión no debe ir por ahí, sino de por qué es que la gente necesita maximizar esa utilidad individual. Primero, porque San José es un cantón relativamente despoblado. Los distritos principales, y eso Vladimir me corrige, los distritos principales de la ciudad no tienen gente prácticamente viviendo ahí, tienen muy poca gente, pero diariamente se mueve casi 1 millón de personas a San José. Ese es el problema real, en realidad no es el vehículo, es simplemente que no está planificado San José como una ciudad donde la gente vive y trabaja.
Las grandes ciudades tienen, ahora que mencionaba Vladimir, el caso de Londres, solo en la City, o sea, en un espacio muy pequeño no tiene mucha gente, aparte de la reina y toda su gente, pero el resto de la gente vive relativamente cerca del centro. Aquí no, aquí la gente se desplaza. Además, hay durante muchos gobiernos ha habido una política displicente, si se quiere, acerca de controlar el uso del vehículo. Las políticas populistas de bajarle los impuestos a los carros usados, a pesar de que no hay una infraestructura vial que soporte tanta cantidad de carros. Y que tal vez además no son los que en mejor estado están. No, eso no. Y ahora incluso nuevos, o sea, es que un carro nuevo, un carro usado, los dos necesitan la misma vía, entonces no hay posibilidad de que la puedan utilizar. Pero vea usted qué triste. Dos cosas. Número uno, el MOB ha demostrado prácticamente incapacidad a lo largo de los gobiernos para resolver el problema, porque no es un problema de transporte, es un problema de salud. Si lo enfocamos como un problema de salud, esto cambiaría totalmente, o sea, se vería cuál es la prioridad. Entonces, podríamos entrar con soluciones como, por ejemplo, eso, cerrar cada otra calle, hacer las supercuadras, etc. Es un asunto de voluntad, o sea, quienes toman las decisiones, que son los que van en coche a su trabajo, jamás van a legislar en su contra. Si se declara como una emergencia de salud el problema vial, porque es una emergencia de salud, la cosa cambiaría. Entonces, se podría trabajar más trayendo gente a vivir a la ciudad podría ser un lugar para vivir y no un lugar para salir huyendo a las 5 de la tarde. Vaya usted a San José a las 6:30 de la tarde cuando ya todo ha cerrado, es una ciudad prácticamente despoblada. Eso no puede seguir así. Si usted trae a la gente a vivir a la ciudad, y todo tipo de gente, no solamente la gente que puede pagar caros apartamentos, usted empieza a preocuparse y esa misma gente se empieza a preocupar por su salud. Entonces hay que volver a traer a la gente al centro, sacar un poquito de la ecuación al MOB y meter más al Ministerio de Salud, a la Caja, es decir, meter otros actores que no han sido actores tradicionalmente fuertes en la discusión, las universidades, por ejemplo. Y entonces la discusión como que podría ser otra cosa, ¿verdad? Porque ya, y yo creo que Vladimir está diciéndonos, caramba, llevamos varios gobiernos, varias administraciones, incluso de diferentes ideologías, y esto no se resuelve. Entonces hay que meter otros actores en la danza. Vladimir. Sí, quiero subrayar como planificador que lo que Mauricio enseña es planificación sectorial. Que el MOB, en este caso sus ingenieros, sus funcionarios, todo están midiendo no en términos de desarrollo urbano y necesidades múltiples, persona en primer lugar, sino cantidad de asfalto, longitud de carretera, cantidad de carros, y exactamente con esta visión nunca habrá políticas preferenciales a algún tipo de transporte como público o no motorizado, peatonal, bicicleta, que sí favorece a la sociedad y no a una persona. Doy un dato que en los últimos 20 años la cantidad de personas que hacen viaje en transporte público se redujo de 74% en el año 88 a 54% en 2008. Entonces, en 20 años hemos perdido 20% de porcentaje de todos los viajeros. Entonces, en ese sentido, conozco en Montreal, en París, 2/3 de costo de tarifa es subsidiado. Sí. Y cuando ellos, en París, 24%, en Montreal 16-17%, cuando el gobierno, la comunidad se logran subir 1%, para ellos es fiesta. Nosotros hemos perdido 20 puntos y nadie se dio cuenta, nadie tocó campanas. No. Sí. Y grupos de poder muy fuertes también. Lamentablemente los autobuseros, que podrían mejorar sus flotillas y podrían ser más bien un grupo que colabore en esto, se pelean en sus mafias que tienen, ¿verdad? Sus mini mafias, porque la verdad es que así es, entre compañías ellos mismos se majan la cola, no quieren colaborar, y además los gobiernos cómplices que ha habido, ¿verdad? Pues les pagan y el día de la campaña les jalan a la gente, etcétera, y hay un concubinato que hay que acabar, porque hay que declarar esto como una emergencia de salud, como lo ha declarado las Naciones Unidas también. Vamos a hablar de ese tema de autobuses en el próximo bloque. Vamos a hacer la segunda pausa al programa y continuamos con más de Era Verde.
Estamos de vuelta en Era Verde hoy hablando sobre movilidad urbana en San José. Recuerden que pueden tener más información de nuestro programa a través de nuestro Facebook y de la página de YouTube que están saliendo en pantalla. Vladimir, lo que comentaba Mauricio ahorita es que ese tema de los autobuseros cuesta un poco que ellos colaboren, y teniendo en cuenta que, por ejemplo, cada cierto tiempo, si no me equivoco, cada 7 años se renuevan las concesiones de autobuses de rutas, y en el 2014 justamente es una renovación, aunque ya no importa porque ya se presentaron los requerimientos para esta vez. Pero ¿no es esa una oportunidad política y legal para cambiar cómo nos movilizamos en buses, por ejemplo, y para rediseñar rutas? Sí, como dije, soy planificador y estoy a cargo del Departamento de Gestión Urbana, y cada 7 años estamos viendo, bien, quiero decir que de urbanismo, de planificación urbana, yo diría que 60 o 70% es desplazamiento, es movilidad. Ahí donde hay accesibilidad, hay movilidad, hay desarrollo. Y en principio, si no queremos en algún lugar algún desarrollo, no hay que hacer buena movilidad ahí, hay que restringir. Entonces sí, es cierto que cada 7 años se extienden las concesiones actuales y el sistema actual de rutas. Aquí tengo un esquema, más o menos fue diseñado en los años 60-70, con desplazamientos que en aquel entonces prácticamente eran necesidades entre Centro Desamparados, Centro San José, Centro Tibás, Moravia. Todo en el centro, y a partir de ahí nos expandimos. Sí, con los años crecieron fábricas, crecieron urbanizaciones, aparecieron universidades, focos de mucho tráfico. Y el esquema se quedó lo mismo. Como dije un poco antes, en el 94 había propuesta de lo que se llamó Sistema Integral de Transporte Público, donde se pretendía revertir ese sistema radial en uno de desplazamientos diametrales. Así se hace en Colombia, en Bogotá, así se hace en Curitiba, Brasil, y más bien este esquema es interpretación de dibujo de exalcalde de Curitiba, arquitecto Jaime Lerner. Y bien, en aquel entonces, en 94 al menos, fue dicho muy sinceramente a lo que apunta Mauricio, por los políticos fue dicho, coincidió con el momento de elección. Entonces todos los políticos de 2 partidos de aquel entonces reconocieron que no es posible. Es fuerza tan grande, estructura tan importante, que no se puede juntar 2 cosas a la vez. Lo mismo pasó en 2001, en 2007 nadie habló, nadie recordó, y bien, actualmente, como usted adelantó, ya hay precualificación. Y año entrante automáticamente se va a extender el mismo esquema de los años 60-70, cuando era un sistema de pueblitos pequeñitos. Mauricio. Y además, perdón, un sistema, gracias, Vladimir, voy a usar mi momento. Sí, claro. Un sistema de pueblitos pequeñitos donde la mayoría de la gente no tenía coche, porque no hacía falta. Lo que pasa es que obviamente también yo pienso que ha sido esas políticas perversas que han usado los gobiernos, las administraciones, de bajarle impuestos a los carros, de hacer que la gente ande en vehículo particular. Entonces la gran expansión urbana en San José en parte es debida porque la gente puede viajar también en carro. Es decir, usted primero piensa en el carro y luego en la casa. Normalmente no es que usted primero piense en la casa y luego en el carro. Compra un carrito, luego piensa en casarse y piensa en vivir un poco lejos de la ciudad con su palito de limón allá, ¿verdad? En las montañas donde usted pueda ver la ciudad, y ese tipo de sueños que nos venden muy irresponsablemente, no solo la publicidad, que uno sabe que es irresponsable de por sí, sino los gobiernos, porque los gobiernos compran ese cuento. Vea usted a la presidenta Laura Chinchilla intercediendo para que en la feria de vehículos se volviera a abrir a pesar de que una municipalidad la cerró, porque a la municipalidad le preocupaba de alguna manera el tema, por lo menos de la accesibilidad en ese momento. Y va la presidenta, intercede para que la vuelvan a abrir. ¿Qué mensaje le está mandando usted a la población? O cuando la presidenta va y se monta en un Porsche último modelo y le dice a la población en imágenes, esto es lo que el gobierno quiere. O sea,
cuando hay ese tipo de intención, todo el mundo quiere carrito. Y todo el mundo quiere carrito, estírese a vivir lejos de la ciudad y luego venga a trabajar a la ciudad en coche. Y con esa, digamos, forma de hacer política no se va a arreglar el problema nunca. Mauricio, y rápidamente, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿cómo reivindicar al peatón? Porque somos humanos, peatones antes que conductores de vehículos, y pareciera que como que nuestra lógica de sociedad prefiere a los conductores, y entonces los peatones tenemos que cruzar puentes peatonales, por ejemplo, y más bien los vehículos deberían ser los que se detienen o desviarlos. ¿Cómo reivindicar al peatón? Bueno, todos somos peatones y peatonas, es decir, en algún momento la gente camina, ya sea por bajarse de su carro o por coger transporte público, pero ¿cómo podemos reivindicar al peatón? Los que estamos aquí, por lo menos yo soy peatón también, yo no tengo vehículo, entonces sé, ahora llegué tarde aquí porque venía por una acera donde había un diluvio, es decir, casi venía como Jesús abriendo las aguas para pasar. Digo, perdón, Moisés. Entonces, cuando usted no tiene esa experiencia diaria, cuando usted es un ingeniero o un jefe de departamento que llega en vehículo, usted lo que quiere resolver es su problema personal. A usted no le interesa resolver el problema del país, no le interesa resolver el 80% de los problemas, lo que le interesa es que haya más calles, que sean más anchas. Recuerdo cuando una viceministra de transporte se montó en un autobús, daba la impresión de que nunca en su vida se había montado, tal vez se montó cuando era estudiante. Cuando usted no vive diariamente las penurias del transporte público, usted no lo va a resolver nunca. Cuando usted diariamente se transporta en vehículo y no tiene que andar por las aceras, usted no tiene conciencia del problema. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer, qué sé yo, como la encargada de transporte de la ciudad de Nueva York, la comisionada de transporte, que anda en bicicleta y anda en tren. Y un día llegó tarde a una reunión y dijo, me disculpan porque el tren se atrasó y más tarde voy a ver qué fue lo que pasó con el tren. Claro. O sea, iba a sentar responsabilidades porque había una línea que no estaba funcionando. Pero cuando aquí todo el mundo que toma decisiones anda en carro, ¿cómo vamos a cambiar la realidad? Díganme ustedes. Sí. Muchas gracias a los dos. Ya, la verdad es que el tiempo se hizo tan corto para hablar de este tema como tan apasionante, pero muchísimas gracias por haber comentado un poquito de este tema. Sí. Gracias. Y el último es en Curitiba. Las aceras son horrendas, porque hicimos un estudio de aceras en Curitiba, porque Curitiba es un excelente ejemplo de transporte público. Y las aceras, es más, parece que hasta que hubo algún negocio por ahí con el material de las aceras, es tremendo, son unas aceras malísimas. O sea, muchas gracias. De último. Sí, muchas gracias a los dos y a los televidentes por vernos en sus casas. Hay que exigir realmente al gobierno y proponer también nosotros de nuestra parte hacer una ciudad más amigable en ese sentido, en poder movilizarnos mejor y queda eso, hacer exigencias que también los que gobiernan den el ejemplo. Que se monten al bus. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Sigan con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.